Hermanos, buenas noches. Qué lindo es poder compartir una vez más, abrir la palabra del Señor y poder ver lo que Él tiene para nosotros. Y haciendo un poco de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, estamos estudiando el libro de Primera de Juan, ¿sí? La primera de las cartas. Y algo que hemos estado repitiendo desde las cartas, de Pedro, es que el tema recurrente de esta última parte de la Biblia, si recordemos que ya estamos en los últimos libros de la Biblia, es que hay que tener un cuidado extremo y constante por el peligro que implican los falsos maestros. ¿Sí? Desde que empezamos el estudio de Primera de Pedro, seguimos con Segunda de Pedro y ahora con Primera de Juan, ha sido un tema recurrente recordar que tenemos que tener un cuidado extremo con los falsos maestros. Y lo hermoso del libro de Primera de Juan es que en el capítulo 3, como habíamos dicho, después de advertir en el capítulo 2 sobre este peligro de los falsos maestros, lo que escribe el apóstol es lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y desde ese momento, como ya hemos visto, desde esa predicación que dio Oscar y que hemos seguido, empieza a nombrar las características de quienes son hijos de Dios, porque ese es el amor que nos ha dado el Padre, pero también para poder identificar a quienes son los hijos de Satanás, que son aquellos que siguen las características que este mundo provee y que siguen el ejemplo de su Padre, que es el mismo diablo. A diferencia de lo que son los hijos de Dios, que tienen una vida de pureza y de rectitud, al igual que su Padre, que es Dios. Como dice el mismo Cristo, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, de esa manera hemos visto las características que hay y hasta la última predicación donde hemos seguido viendo este tema, ¿sí? Ahora, vamos a ir al último versículo del capítulo 3 para entrar de lleno en el capítulo 4 y ya arrancar el penúltimo capítulo, ¿sí? Ya nos vamos quedando sin versículos. Gracias a Dios por el estudio de su palabra. Ahora, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Miren, habíamos dicho que la característica exterior de que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y que vivimos para Él era el amar a los demás, el amor al prójimo. Entonces, ahora va a decir, nosotros tenemos que obedecer los mandamientos y permanecer en Él, así Él permanece en nosotros. Y la forma que sabemos que Él permanece en nosotros es porque Él nos ha dado el Espíritu. Y como lo dice en otra parte del Nuevo Testamento, el Señor nos ha dado esa garantía que es el Espíritu Santo mismo, para que nosotros entendamos que hemos sido sellados por Él y le pertenecemos. Esa es la manera gloriosa en que el Señor nos ha dado de poder entender que somos parte de su familia. Cuán grande amor que nos ha dado el Padre, en que somos llamados sus hijos. Pero al mismo tiempo, esto nos lo dice para que nosotros tengamos en cuenta que tenemos al Espíritu en nuestro corazón y vamos a ser capaces de poder entender y no cometer el error de caer en los brazos de quienes va a llamar en el siguiente capítulo de nuevo los anticristos. Y dice el versículo 1 del capítulo 4, que es el tema que vamos a tocar hoy. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren, habiendo mencionado al Espíritu Santo en el versículo anterior, Juan nos recuerda que hay otros espíritus en este mundo y que los hijos de Dios necesitan ser advertidos sobre este tema. Ojo, no cualquier persona que hable de Dios o que él diga que habla de parte de Dios es alguien que lo está haciendo de verdad de parte de nuestro Señor. Miren, advierte al creyente que no tenemos que confiar en cualquier persona que se acerque de esa manera. ¿Cuántos predicadores en internet, cuántos predicadores hay en televisión? Antes, todos los de Estados Unidos hablaban sobre las predicaciones en la tele, ¿no? Nadie ve los canales. ¿Pero alguien ve el canal Luz? ¿O esos canales Enlace, algo de eso? No, no. Sí, dice. No, ya nadie ve la televisión. Pero el problema nuestro no es la televisión hoy. Es el tema del internet. El TikTok. Porque yo
A veces estamos con mi esposa pasando y aparecen, ¿viste? Personas que dicen, no, pero Dios tiene bendiciones grandes para vos. No cualquiera que hable de parte de Dios está hablando de parte de Dios de verdad. Cualquiera que diga que habla de parte de Dios. Y el apóstol nos está señalando y advirtiendo de que esto va a pasar, hermano. Y usted a veces capaz que es ingenuo en pensar que cada vez que se menciona la palabra la palabra Dios, hay que abrir los ojos, hay que prestar atención y hay que guardar todo eso. Y no es así, porque muchos son los falsos maestros, los falsos profetas, estos anticristos, que han salido por el mundo a hacer su tarea de ir en contra de Dios. Y en particular, el hecho de que alguien hable acerca de la Biblia, de Dios y de Jesús, no significa que sea un verdadero hijo de Dios. Es necesario probar si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Se trata de personas que profesan aceptar el cristianismo, pero que enseñan un evangelio totalmente diferente. Y nosotros tendríamos que estar tan familiarizados con la palabra de Dios, tan cercana a la palabra a nuestro corazón, que podamos discernir. Es decir, discriminar, hermano. A veces la palabra discriminar, nosotros la hemos alejado de nuestro vocabulario. Pensamos que es una palabra de maldición. No hay que hacer eso. Pero no, hermano. Usted tiene que discriminar lo que escucha. Separarlo. Ser capaz de poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Porque eso es lo que nos advierte el apóstol, perdón. Y de esa manera nosotros vamos a ser capaces de poder seguir por el camino correcto. Si no, vamos a ser guiados por cualquier viento de doctrina. Los falsos maestros hablan al mundo conforme a sus máximas y gustos, con cosas que al oído lo hacen endulzar. Encanta, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes, hermano, ha escuchado esta semana algún mensaje positivista o de estos coaches que hablan y dicen, usted tiene que mejorar, esfuércese, trabaje duro? De eso se trata la vida, ¿no? ¿Quién ha escuchado esos mensajes? Van a decir que no. En todos lados están, ¿sí? Es más, yo ahora tengo algunos profesores de la Quiaca agendado y nada, ellos suben su estado y dicen, no, acá el mundo hay que sufrirlo y hay que pelearlo para poder ganar en el mundo, ¿sí? Todos son mensajes re positivos, te endulzan el oído. Pero que te endulce el oído no significa que viene de parte de Dios. Que te parezca bueno a la forma en que vos ves las cosas no significa que viene de parte de Dios. Porque va de parte de este mundo, no de parte de Dios. El mundo los aprueba, progresan rápido, tienen muchos seguidores como ellos. El mundo los va a amar y los suyos también los van a amar. Pero nosotros no tienen nada que decirnos, porque no vienen de parte de Dios. Ahora, esto es como una introducción para entender cómo es que nosotros ahora vamos a discernir a estos falsos profetas o falsos maestros para poder entender cuándo viene de parte de Dios y cuándo no vienen de parte de Dios. Entonces, esta primera parte que vamos a empezar a analizar ahora, la vamos a llamar la herejía central. El mensaje hereje que viene de parte de estos falsos maestros. Entonces el versículo 2 hasta el versículo 3 va a decir de la siguiente manera. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Repetimos, hermano, el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto entiendan que el mensajero viene de parte de Dios. En esto sepamos que esto es mensaje de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Miren, Juan, en otra parte de la Biblia, que va a ser el Evangelio, va a resumir esto en una sola frase. Y va a decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, ¿sí? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cualquier espíritu que niega la realidad de la encarnación de Dios no procede de Dios. Entonces Juan estableció dos pruebas de fe, hermano. Dos formas de entender si el espíritu con el que se habla proviene de Dios o no proviene de Dios. Es decir, si la persona que usted está escuchando es un mensajero de Dios o es un chanta. ¿Sí? En pocas palabras. Dos pruebas. Ahí tiene dos test, ¿sí? Usted hace check, check, si le da, dice bien, bien, si es un mensajero de Dios, y si no, desaprobado. Y estas son las pruebas. La primera, para que vea que es de Dios,
Un espíritu, es decir, una persona que viene con el Espíritu de Dios, debe reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Por qué que Jesús es el Mesías? Miren lo que dice Juan 20:31. El propósito del Evangelio de Juan. Dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay que reconocer que Cristo es el Señor, Él es el Mesías, para que nosotros podamos realmente tener vida en Él. Dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la declaración de Pedro hacia Jesús. Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa bien la casa de Israel que Él es el Señor y Él es el Cristo. Y dice 1 Juan 2:22, dos capítulos antes de lo que estábamos leyendo: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todos estos versículos, hermano, hablan de la necesidad de poder reconocer a Cristo como Señor y Mesías. Porque si no lo hacemos, hay tres cosas que estamos negando a nivel de cristianos. Fíjense, la primera cosa que estamos negando es que Jesús es el centro de la historia. Aquel para quien toda la historia anterior había sido una preparación. En Él, por Él y para Él han sido todas las cosas hechas. Dice Romanos, capítulo 11, versículo 36. Él es el centro de toda la historia. Para Él fue toda la historia. La preparación del tiempo, esa sombra de lo que había de ser, que dice el libro de Hebreos. Él era Cristo, eso era Cristo. Y en Él se cumplieron todos los profetas y todas las profecías. Y Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice Filipenses capítulo 2. Entonces, si nosotros negamos que Cristo es el Mesías, negamos toda la historia. E incluso negamos que es el centro de todo lo que ha sido y lo que ha de ser. Segunda cosa que negamos, si decimos que Cristo no es el Mesías, negamos el cumplimiento de las promesas de Dios y que sus promesas sean verdad. Si Cristo no es el Mesías, entonces su autoridad no es real y lo que dijo de parte de Dios para nosotros los creyentes no es verdad. Sus promesas no van a ser cumplidas y lo que Él dijo es todo mentira. Y eso no lo podemos creer. Confiamos y tenemos fe en nuestro Señor porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías y nuestro Salvador. Y la tercera cosa que negamos es su reino, porque Jesús vino a sacrificarse y también vino a reinar. Y negar su mesiasgo es excluirle su realeza esencial. Nuestro Señor es Mesías y Él es Rey. Es el centro de la historia, es quien prometió de verdad y es nuestro Rey. Si nosotros, hermanos, creemos en cualquier maestro que venga y se acerque y niega que Jesús es el Señor, entonces estamos negando todo lo que nosotros creemos. Por eso Juan dice, esta es la prueba. Esta es la forma de reconocer a un falso maestro, que diga que el Señor es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. Y la segunda de las pruebas que nosotros tenemos para poder reconocer a un falso maestro o a un verdadero maestro es que entienda, que nos diga o que explique o que enseñe que Jesús ha venido en carne. Fíjense lo que dice Juan 1:14. Como leíamos recién, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan esa palabrita que se usa para habitar ahí? Tabernaculó, decimos, ¿no? Es que Él se hizo una tienda entre nosotros. Él estuvo aquí presente, no en un espíritu así como medio fantasma, como algunos creen, sino que Él se hizo un hombre, como uno de nosotros. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 va a decir así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, siendo como uno de nosotros, un ser humano de carne y hueso,
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por último, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, de carne y hueso, hermano, de carne y hueso, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Cristo fue manifestado en carne. Si alguno de los maestros que alguna vez usted escuchó o va a escuchar, niega que Cristo ha sido encarnado, que Cristo ha sido realmente un ser humano de carne y hueso, que ha venido a este mundo y se ha hecho como uno de nosotros, entonces no viene de parte de Dios. Las dos pruebas entonces, ¿cuáles son? La primera, que Cristo es el Mesías. Y la segunda, que Él fue encarnado. ¿Por qué es tan importante que nosotros reconozcamos que Cristo fue encarnado? Por lo siguiente, hermano. Mire, si nosotros negamos que Cristo fue encarnado, entonces negamos que Él puede ser nuestro ejemplo. Porque si no era realmente un hombre viviendo en las mismas condiciones humanas, no podría nunca demostrar a los hombres cómo vivir. Eso nos lleva al segundo punto. Si Cristo nunca fue un hombre como nosotros, un ser humano, entonces Él tampoco podría haber sido nuestro sumo sacerdote que da el acceso a Dios. Como dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahí está, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro sumo sacerdote que abre el camino hacia Dios, porque Él fue como uno de nosotros, un ser humano de carne y hueso. Ese es el misterio de la salvación. Ese es el misterio de nuestro Señor. ¿Cómo ha sido posible eso? Él lo hizo por nosotros. ¿Qué más negamos si decimos que Cristo no vino en carne? Es negar a Jesús como Salvador. Para salvar a los hombres, Jesús tenía que identificarse con los que había venido a salvar y tenía que derramar sangre, hermano. Un espíritu no puede derramar sangre. La sangre es el precio por tus pecados y por los míos. Y la única forma de derramar sangre es a través de ser un humano de carne y hueso. Entonces, negamos a Cristo como su Salvador y su obra salvífica si negamos que Él se encarnó. Y por último, con lo más serio y terrible es que negamos que pueda haber alguna relación o unión entre Dios y los hombres. Si el espíritu es totalmente bueno, es decir, Dios, y el cuerpo es totalmente malo, Dios y el hombre no se pueden encontrar nunca mientras el hombre siga siendo hombre. Porque el cuerpo material es pecador. Se podría encontrar si el hombre se desprendiera del cuerpo y se convirtiera en un espíritu desencarnado. ¿Qué significa? Como si yo me abstrayese de mí mismo y me volviera un espíritu. Ahí me encuentro con Dios. Y no es así. Él se encontró con nosotros estando en la condición de pecadores. Pero la gran verdad de la encarnación es que aquí y ahora puede haber una comunión real entre Dios y los hombres. Si Él nos hubiese encarnado, esto no podría ser posible. ¿Y por qué decimos esto, hermano? No porque se nos ocurre, sino porque la Biblia nos advierte de que hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas de nuestro Dios que niegan su deidad, que niegan ser el Mesías y que niegan que Él se encarnó de verdad. Ahora, vamos a algún ejemplo. Por ahí capaz usted dice, pero esto es todo teórico nomás. No, hermano, fíjese. En primer lugar, el judaísmo reconoce a Jesús como personaje histórico, pero niega que sea el Mesías. Y el mensaje judío puede ser un mensaje que viene de parte de Dios, con esa realidad de negar al Mesías. No, no puede ser. El Islam reconoce a Jesús como profeta. En el Islam Jesús se llama Isa, pero niega que sea el Hijo de Dios ni el Mesías en el sentido bíblico.
El mensaje islámico no puede venir de parte de Dios, porque viene un espíritu de negar que Jesús es el verdadero Mesías. Los testigos de Jehová reconocen a Jesús como un ser creado, el arcángel Miguel, y no como Dios encarnado. Los mormones, mira hermano, usted una vez debe haber encontrado en YouTube la publicidad que dice, somos los misioneros, ¿no? Alguna vez lo debe haber encontrado. Es el mensaje de los mormones, ¿no? Los videos, hermano, los videos de los mormones son espectaculares. Ojalá fueran de nosotros, ¿no? Para que los podamos usar para compartir. Tienen un mensaje espectacular, pero fíjese lo que hay detrás. Dicen que Jesús es un hijo espiritual de Dios, distinto del Padre, y no reconocen su encarnación plena como el único Dios hecho hombre. Miren, en estas religiones o sectas que algunos pueden llamar, hay traducciones bien herejes de la Biblia. En el capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice así. Y yo quiero que usted lo lea para que se dé cuenta y que cuando vaya a su casa, abra su Biblia y se fije que es la Biblia de verdad. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero las versiones herejes de la Biblia, que se reparten acá en Abrapampa, ¿sí? Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Un Dios. Uno de los muchos dioses que podría haber, ¿no? Si usted tiene en su casa una Biblia de ese tipo, vaya y quémela, la puede usar para calentarse esta noche, ¿sí? Porque eso no es el verdadero mensaje de la Biblia. Es herejía contra Dios, porque niega que Cristo sea el Mesías, el único Hijo de Dios, el que se encarnó para salvar a la humanidad. ¿Se entiende por qué es tan peligroso, hermano, esto? Porque si usted sigue las enseñanzas de un falso maestro de este tipo, entonces no va a ir al lugar donde se encuentra el Cristo. Va a ir a cualquier otro lado. Porque eso es mensaje satánico. Eso es mensaje de los anticristos, de los falsos profetas, de los hijos de Satanás. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder saber estas cosas? Porque, pero me puedo confundir. No, no se puede confundir. Porque la cercanía que deberíamos tener nosotros a la palabra de Dios debería ser tal que identifiquemos la sutileza de una palabrita monosílaba que se puede encontrar en su Biblia y que puede modificar completamente el mensaje de verdad. De eso se trata entender la Biblia en su totalidad. Ahora, si nosotros nos dedicamos a ver videos y a querer entender a Dios y la Biblia y conocer a nuestro Señor a través de esa manera de videos cortos y de hacer todo el tiempo deslizar el dedo con videos de TikTok, no funciona así, hermano. Nunca va a funcionar así. Porque la verdad se tiene que comer, masticar y llegar hasta el corazón. Y ya lo vamos a entender un poco más. Pero para poder ver que no todo lo que hay afuera viene de parte de Dios. Y no todo lo que diga en su nombre Dios, porque los testigos de Jehová, dice Jehová, entonces hay que ir a escuchar. No todo lo que menciona el nombre de Dios proviene de un espíritu de parte de Dios. Por eso el apóstol tiene que advertirnos de esta manera tan explícita. De otra manera, nosotros quizá no entenderíamos lo que significa estar atentos y alertas al problema de la herejía. Miren, el gnosticismo, antiguo o moderno, niega la encarnación literal de Jesús y dice que Jesús solo pareció tener un cuerpo humano. El espiritismo y la nueva era presentan a Jesús como un maestro iluminado, no como el Mesías encarnado. Y la cristiandad o el cristianismo liberal, que es una corriente que todavía sigue dando vuelta entre nosotros, niega lo sobrenatural de la encarnación, reduciendo a Jesús a solamente un maestro moral. Fíjense, el otro día me tocó hablar con un profe de la escuela que es católico, ¿no? Y él dice, pero vos sos evangélico, no, si todos vamos para el mismo lado. ¿Usted piensa que puede ser así? No sé, una pregunta para que lo analice, ¿no? Porque a veces se le van a presentar, ¿no? He tenido un montón de posibilidades de hablar con gente que dice, pero si todos vamos para el mismo lado, todos creemos en Dios. Pero no lo hacemos de la misma manera, hermano. Porque nosotros tenemos la firme certeza de que esto es la revelación de Dios. Y no cualquier otra cosa que se le ocurra a un ser humano, por ejemplo. Entonces no podemos creer en lo mismo. Personas que creen en la revelación humana de una persona que representa a Dios y nosotros que creemos que la única verdad está aquí y no en un ser humano.
Entonces de esa manera nosotros nos damos cuenta que no es todo lo mismo. Y no es que porque diga a Dios o porque mencione a Dios, hablamos de la misma verdad. No hablamos de la misma verdad. Nosotros hablamos de la verdad que la Biblia nos enseña. Esta Biblia que ha sido de generación en generación transcrita y que hasta el día de hoy ha llegado, creemos nosotros con certeza, pura y sin mancha, como debe ser. Y el resto de las personas no lo cree así. Otras religiones piensan que hay que modificarla, otros creen, incluso los adventistas, ¿sí?, que es una supuesta rama de los evangélicos, que hay que usar otro libro al lado de este para poder complementarlo, porque acá no está toda la verdad revelada. Entonces, no es todo la misma cosa, hermano. No es todo la misma cosa. Nosotros creemos en la verdad revelada de Dios, que está acá. Y Cristo, nuestro Señor y Salvador, que fue encarnado, murió y resucitó al tercer día para darnos libertad del pecado. Esa es la verdad en la que creemos. Y por eso tenemos que ser advertidos de que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Mira, hermano, y en esta segunda parte, yo quiero invitarlo durante un par de minutos nomás a que podamos separar entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Aprendamos a discriminar, hermano. De la manera correcta, discriminar. Hay que ser tajante en este sentido. Por eso, Juan no no ve en grises o con diferentes tipos de, no sé, de grises que se pueden aparecer en el camino, sino que él ve en blanco o negro. Y dice el versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar nomás por hoy. Pero fíjense, en el versículo 4 podemos ver que el cristiano no tiene que tener miedo de dos cosas. ¿Va? Hay una verdad y una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta para practicar. La primera verdad es que no le podemos tener miedo a la herejía. ¿En qué sentido? En que Cristo ya ganó sobre todos los poderes del mal. Los humildes creyentes pueden vencer a estos falsos maestros porque tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Y esto los capacita para detectar el error, como dice el versículo 6, y para rehusar escucharlo. Es decir, usted, hermano, cuando se encuentra una herejía, no tiene que tener miedo. Miedo tienen ellos de que se descubra sus verdades. Nosotros tenemos que tener la certeza de que estamos por el camino correcto y tener la capacidad de discernir, es decir, de elegir, porque sabemos que hay un error en esas palabras y sabemos que lo que se dice no es la verdad de la Biblia. ¿Cómo podemos saber eso? Porque conocemos esto. Si no lo conocemos, entonces de nada nos sirve decir, yo tengo el poder de Dios. Sí, pero no conoces lo que es Dios. ¿Qué poder entonces tenés? El poder de un Dios, del que vos pensás, de nuestra percepción de Dios, de la perspectiva personal de Dios. No es así. Dios es uno y Dios es perfecto y en Él no hay muchas vistas que verle. Él está acá revelado en su palabra. Me acuerdo que una vez, yo tenía capaz que 18, 19 años, y estaba caminando por las calles de Córdoba y me encuentro con unos hombres que vienen así de traje, ¿viste? Y me dicen, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Bueno, le digo, a ver, decime. Dice, Dios hombre y Dios mujer se han revelado. Pará, listo. Pero ¿cómo sé que eso es mentira, hermano? ¿Y cómo tuve una hora discutiendo ahí, no? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Porque conocemos la palabra. Si no, capaz que él viene y dice, cuando Dios dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, él creó al hombre a imagen de Dios y a la mujer a imagen de Dios, mujer. Y vos caes en esa, vos decís, de eso se trataba lo que decía el versículo. Y no, hermano, la forma de conocer la verdad es conociendo la verdad, entendiendo que es la Trinidad hablando y no una Dios mujer y un Dios hombre ahí hablando. ¿Se entiende? Pero la única forma de poder entenderlo es conociendo la palabra. Entonces no es que nosotros deberíamos tener miedo frente a los falsos maestros, sino que deberíamos tener la valentía de enfrentarlos y dejar de escucharlos, porque conocemos cuál es la verdad en la que confiamos y en la que tenemos clavada nuestra esperanza. Y lo segundo que Juan nos dice ahí es que
El problema de los falsos maestros es que no escuchan ni aceptan la verdad que ofrece el verdadero cristiano. ¿Por qué no? Porque hay una oposición entre el mundo y Dios. El mundo, como ya hemos visto, es la naturaleza humana aparte de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto hace la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y ahora se me fue el versículo, mira. Sí, no, se me fue el versículo, ya se lo voy a buscar. Pero hasta entonces tiene que haber una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y esa diferencia tiene que estar bien marcada, hermano. Porque de otra manera, entonces podríamos encontrarnos en un yin-yang. ¿Sí? ¿Qué dice el yin y el yang? Que en todo lo malo es algo bueno, ¿no? Y en todo lo bueno es algo malo. Y eso no es verdad. Estaríamos mezclando y haciendo algo realmente obsceno en decir que en Dios tiene que haber algo malo para que eso haya equilibrio y en el Satanás, que es lo malo, tiene que haber algo de bueno para que haya equilibrio. Y eso no puede ser real. Por eso, de nuevo, hermano, no todo lo que se escucha puede ser cierto, sino lo que viene y lo que proviene de parte de Dios. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Eh, Hay una dicotomía entre lo que es Dios y lo que es el mundo. El hombre que tiene su origen en Dios recibirá la verdad. El hombre que tiene su origen en el mundo la va a rechazar. Los falsos maestros son del mundo y por eso la fuente de todo lo que hablan es del mundo. Fíjense, a la gente le encanta escuchar a los falsos maestros porque hablan cosas que les endulzan el oído. Habla de la prosperidad, de que van a crecer, de que como personas se van a liberar de un montón de cosas, pero que van a ser la mejor versión de ellos mismos. Cuando el mensaje de la cruz no endulza, sino que repele. Que a usted le digan que es un pecador y merece la muerte y es la única forma de pagar por lo que ha hecho, entonces eso no ayuda a acercarse, sino que aleja. Por eso hay mucha gente que no decide todavía seguir a Cristo, porque se siente rechazado por el mensaje de la cruz, sin entender que es la oportunidad de abrir su corazón a la verdad. Y por último, dice, cada quien seguirá a su propio Padre. Fíjense, cuando Juan habla como representante de los apóstoles, dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Todos los que realmente han nacido de Dios aceptarán la enseñanza de los apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y por otro lado, los que no son de Dios rehúsan el testimonio del Nuevo Testamento o tratan de añadirle o adulterarlo. ¿Sí? Ese es el mensaje de la prosperidad que escuchamos. Es el mensaje de otras religiones que aparece. Es el mensaje destruido o deconstruido, como se usa ahora tanto la palabra, de la cruz. Cuando no necesitan ni una palabra más, ni una coma más, ni un punto extra. Entonces, es imprescindible, hermano, tener un acercamiento constante a la fuente del cristianismo. Sino el mundo, que ofrece fuentes en cada rincón de este planeta, terminará por llenarnos y darnos lo que no quisimos encontrar en Dios. Fíjese, hermano, cuando usted busca la Biblia, se llena de lo que la Biblia es. Si no busca en la Biblia, aunque usted piense y diga en su corazón, pero yo no me lleno de otra cosa más, se llena de lo que este mundo es. Cada vez que abre su TikTok, cada vez que prende su televisión, cada vez que usted habla con sus compañeros, se está llenando de lo que hay en este mundo. Por más que quiera o no quiera, se llena de eso. Salvo que usted rehúsa llenarse. Pero qué difícil es decir que no, cuando yo le sigo la corriente a este mundo. La única forma de llenarme de verdad es de llenarme con la palabra de Dios. Su palabra es la que me llena. Su palabra es la fuente inagotable. Su palabra es lo que puede hacer de mí un cristiano que sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Porque su palabra, dice 2 Timoteo 3:16, es así.
Su palabra es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Romanos 1:16 dice así, y este debería ser nuestro corazón frente a estas verdades que el apóstol nos enseña. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego también. Miren, si nosotros realmente estamos cimentados en la palabra de verdad, no deberíamos tener ningún tipo de miedo frente a los falsos maestros que pueden aparecer. Créanme, es muy fácil entender cuando los falsos maestros hablan con sutilezas o con pequeñas palabras la mentira que ellos traen. Cuando conocemos la verdad vamos seguros sobre el camino. Nos vamos a equivocar un montón de veces, pero estamos cimentados de verdad. No tenemos miedo a que vengan los sismos o los vientos o la nieve o cualquier otra cosa que pueda querer destruir nuestra casita. Nada de eso va a pasar, porque estamos bien cimentados. Pero cuando usted no está bien cimentado, pasa de lugar en lugar, buscando una verdad que no encuentra. O cuando alguien le hable y le endulza el oído, entonces va corriendo atrás de eso. Una vez conocimos una familia en Córdoba, había pasado por mínimo 7 iglesias antes de llegar a la iglesia de los Hermanos Libres ahí en calle 24 de septiembre. Durante 1 año y medio estuvieron ahí, dijeron, acá encontramos lo que queríamos, acá encontramos lo que realmente estábamos buscando, que era Dios. Llegó a la Iglesia Universal y se fueron con ellos. ¿Por qué? Porque hay gente que puede ir corriendo de lugar en lugar buscando una verdad que no puede encontrar, porque nunca entendió la verdad del Evangelio. Está buscando su propio bien o su propio crecimiento, pero no busca al verdadero Dios. Hermano, hay un montón de gente allá afuera que va tratando de usarlo de mil maneras. Incluso desde el hecho del propio, ¿cómo se llama? Ateísmo, que es negar completamente la existencia de Dios en pos ¿de qué? De poder exaltarme a mí mismo. De poder exaltarme a mí mismo. Entonces, va a ir con el trabajo, va a ir con el éxito personal, va a ir con el crecimiento de las riquezas y todas esas cosas que a usted le van a llenar el oído. Le van a decir, este es mi lugar, este es mi meca. Pero al fin, lo único que van a llevar es a la perdición de usted mismo. La única forma de encontrar la verdad es en Cristo. Y la única forma de conocerlo a Él está en su palabra. Si usted quiere seguirlo de verdad, coma este libro todos los días de su vida. Devórelo una y otra vez. Terminó una vez la Biblia, se comprará otra para volver a devorarla hasta que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor. No el que nos parece, no el que pensamos que puede llegar a ser, no el que nosotros creemos que es, sino el verdadero, el que Él nos reveló solamente en su palabra. Entonces, vamos a estar seguros, sin miedo, caminando en la carrera de la fe, entendiendo los errores que pueden aparecer y sobre todo, hermano, reproduciendo la palabra de verdad, que es lo que el mundo necesita. Allá afuera hay un montón de gente que está engañada, engañada. No sabe lo que es la verdad. No sabe por dónde empezar, a dónde ir, cómo ir a Dios. Usted sí lo sabe y tiene la posibilidad de poder llevar a esas personas a conocerlo a Cristo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué hemos conocido su verdad? Para ser salvos, para ser llamados sus hijos y para poder instruir a otros en este camino de la verdad que Él nos dejó a nosotros. Así que, hermano, lo animo a que, a pesar de que hay un montón de falsos maestros y un montón de mentiras que pueden aparecer en este mundo, nosotros sí tenemos la posibilidad de caminar de forma derecha, con seguridad y sobre todo gritando a los cuatro vientos, por las calles, por las veredas, por donde vayamos caminando, que Jesucristo es el Señor, que Él es nuestro Mesías, que se encarnó y murió en una cruz para salvar a la humanidad de su pecado, a pesar de ser enemigos de Dios, y llevarlo a una esperanza de vida eterna. ¿Sí? Así que oramos y agradecemos también a nuestro Dios por lo que Él nos ha dado. Señor, te damos muchas gracias por la posibilidad que nos has dado, Señor, una vez más, de escuchar tu palabra, de poder ser transformados por ella, Señor. Gracias
porque nos mostrás que hay un montón de falsos maestros ahí afuera tratando de engañar a este mundo. Sabemos que son hijos de Satanás. Sabemos que están predicando aquellas cosas que van en contra de tu deidad y de tu poder, Señor. Pero tú eres nuestro Dios, Salvador, Rey de reyes, Señor de señores. Somos hijos del Rey, herederos de ese cielo, Señor, que no merecemos, pero que nos has dado a través de tu Hijo. Y por eso, Señor, ayúdanos a vivir de esa manera, proclamando tu nombre cada día, Señor, entendiendo cuál es el error de la predicación de afuera. Y sobre todo, Señor, elevando tu nombre a lo más alto y tu verdad sobre todas las cosas. Porque has vencido este mundo, Señor, y tu verdad va a vencer. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para descifrar el error y para poder corregir. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para poder decir la verdad y no conformarnos con lo que este mundo nos dice al oído, Señor. Y ayúdanos sobre todo a ser una iglesia que siempre busque tu palabra de verdad, que no quiera engañarse con cosas que parecen lindas y que vienen de este mundo, sino que aunque sea duro de entender, sabemos que es lo mejor para nosotros, de ese amor que has derramado en la cruz y de esa vida que esperas de tus hijos, Señor. Gracias por tanto amor derramado en la cruz, porque nos sigues viendo, Señor, y permitiendo escuchar tu voz. Señor, que no se nos vaya, que no sean como palabras que entraron y se fueron, sino que sea un tesoro en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.